Hola, soy Jacqueline Papanova y el día de hoy les voy a presentar manifestaciones respiratorias causadas por el COVID-19. Como sabemos, el virus principalmente se contagia por vía respiratoria y es altamente contagioso y se transmite a través de gotas, por ejemplo, a alguien que estornuda, tose o al hablar cerca, por medio del contacto con superficies contaminadas al tocar nariz, boca y ojos, o por medio de aerosoles, como procedimientos de intubación, CPAP, pacientes nebulizados, por lo que se recomienda utilizar mascarilla y lavado de manos. El virus al entrar al cuerpo se une al receptor de la ECA2. En este artículo hablan que estos receptores están expresados en las células celulares tipo 2 del pulmón, células epiteliales superiores y sistema gastrointestinal y renal. Ya una vez que el virus logró infectar al cuerpo, ¿cómo se va a presentar esta enfermedad? Según el reporte de la OMS, de 1 al 3% asintomáticos, 80% enfermedad leve, del 13 al 16% enfermedad grave y el 6% enfermedad crítica en unidad de cuidados intensivos. Y el 50% de estos pacientes pueden fallecer. Según este otro artículo epidemiológico, estudiaron 44.672 pacientes. Los síntomas son variados y dependerá de la severidad del paciente. En la enfermedad leve, presentarán fiebre, tos, fatiga, dolor de garganta, entre otros síntomas. Cuando es moderado podemos tener una disnea, síndrome de distrés respiratorio agudo, y cuando es crítico podemos tener todos los anteriores más sepsis y shock séptico. En cuanto a los niños, pueden ser asintomáticos, síntomas leves, similares a los del adulto y podemos encontrar broncolitis y croup. En esta imagen podemos observar el curso de la enfermedad calculando la mediana de tiempo, desde el primer síntoma hasta la disnea de 5 días, hasta el ingreso hospitalario séptimo día y el síndrome de distrés respiratorio agudo hasta el octavo día. En este estudio, de 191 pacientes, compararon el curso de la enfermedad entre los pacientes que sobrevivieron y fallecieron, siendo 135 y 54 respectivamente. Se puede observar que el curso de la enfermedad se comportó de una manera similar, disnea entre el 10º y 12º día, así como el inicio del síndrome de distrés respiratorio agudo. La diferencia, y que les dio peor pronóstico a los que murieron, fue el uso de ventilación mecánica. ¿Cómo afecta el SARS-CoV-2 al tracto respiratorio? Para esto abordaré los temas así: infección del tracto respiratorio superior e infección del tracto respiratorio inferior. Infección del tracto respiratorio superior. Son las infecciones que afectan la nasofaringe, orofaringe y senos paranasales, entre otros. La replicación viral se produce en todo el epitelio del tracto, donde el SARS-CoV-2 se une al receptor de la ECA2, como mencionado anteriormente. ¿Qué pacientes se verán afectados? Estos pacientes pueden ser asintomáticos o síntomas leves, sin características radiográficas, fiebre, tos, faringitis, rinorrea y cefalea. Entrando a la infección del tracto respiratorio inferior. Es una infección que afecta las vías respiratorias grandes, que son los bronquios, los bronquiolos y los alvéolos. ¿Qué pacientes se verán afectados? Serán pacientes que estén cursando una enfermedad moderada crítica, presentando los síntomas mencionados anteriormente más disnea. Entre las patologías más comunes son la neumonía viral, el síndrome de distrés respiratorio agudo. Hablando de la neumonía, es una infección del parénquima pulmonar, provoca síntomas respiratorios bajos y se detecta con un infiltrado pulmonar en una radiografía de tórax. ¿Cómo podemos clasificar? Moderado, severo y crítico. Moderado son pacientes con tos y dificultad respiratoria. En los niños les puede dar taquipnea, no hay signos de gravedad y una saturación mayor de 90%. Severa, pacientes con fiebre alta, con disnea severa, demostrado con taquipnea más de 30 respiraciones por minuto e hipoxia saturando menos del 90%. Imágenes radiológicas con infiltrados pulmonares más de 50%. Crítica, insuficiencia respiratoria, shock séptico, disfunción orgánica múltiple. Como método de ayuda podemos usar el CUR-65, en la que tiene diferentes variables. 1 se considera manejo ambulatorio, de 2 a 3 se considera severo y hospitalización, y de 3 a 5 puntos ya se considera crítico e ingreso a la unidad de cuidados intensivos. En ese artículo, hablando sobre los factores de riesgo de la mortalidad, menciona el cuadro respiratorio y puede ser empeorado por una coinfección. La más común
fue de influenza y o por bacterias. Estas neumonías pueden ser adquiridas en el hospital o asociadas al ventilador. Fisiopatología de la neumonía. Como ya hablamos de las vías de transmisión del virus, este llega al epitelio areolar y a la proteína S, según el receptor de la ECA2, presentes en una gran cantidad de los leucocitos tipo 2. Al entrar a la célula produce una respuesta inflamatoria y un efecto citopático como apoptosis de la célula. El organismo se defiende y el virus comienza a replicarse y se disemina de una célula a otra, generando respuesta inflamatoria y liberación de citoquina, lo que nos lleva a una vasodilatación, aumento de exudado alveolar e intersticial, provocando disnea y tos seca, entre otras. El síndrome de distrés respiratorio agudo. Es una forma aguda, difusa e inflamatoria de lesión pulmonar. Se caracteriza por una normalidad aguda de ambos pulmones. Esta es la principal causa de muerte en pacientes por COVID-19. ¿Qué pacientes encontraremos aquí? Pacientes cursando la enfermedad de grave a crítico. Se sospecha pacientes con taquipnea, taquicardia, crepitantes difusos e infiltrados alveolares, confusión aguda y que pueden llegar a requerir ventilación mecánica. ¿Cómo se clasifican? Según la tabla de Berlín pone un punto de corte, un cociente de PaO2 y FiO2 menos de 300. El síndrome de distrés respiratorio agudo leve, con un cociente de PaO2 y FiO2 entre 200 y 300 milímetros de mercurio. Moderado de 100 a 200 milímetros de mercurio y grave menor de 100 milímetros de mercurio. Como podemos observar, esta es la tabla de Berlín, que nos ayuda para el criterio del diagnóstico del paciente. Fisiopatología del síndrome de distrés respiratorio agudo. El virus se une al receptor de la ECA2, entra a la célula y causa un daño en leucocito tipo 2, produciendo liberación de las células del epitelio, células de endotelio, citoquinas proinflamatorias. Los virus respiratorios dañan el tracto respiratorio y estimulan al huésped a liberar múltiples factores humorales, incluyendo la interleucina 6 y 8, generando vasodilatación, aumento de exudado o líquido adentro de los alvéolos. Comienza a haber un exudado en los alvéolos y en el intersticio. Esto es nuestro alvéolo, esta parte de aquí es nuestro vaso y aquí es nuestro intersticio, que es la membrana hematoalveolar formada por el endotelio de la membrana basal en el intersticio y las células epiteliales alveolares. Como mencioné anteriormente, hay una vasodilatación, aumento de la permeabilidad capilar, que nos lleva a un edema alveolar e intersticial, aumentando la tensión superficial, causando un colapso alveolar, con un daño en la membrana alveolo-capilar, disminuyendo el intercambio gaseoso, nos va a llevar a una hipoxemia, aumentando el trabajo respiratorio, llevándonos a una disnea. Ahora, hablando un poco de la neumonía, causa una consolidación que nos lleva a una disminución del intercambio gaseoso, aumentando nuestro trabajo respiratorio y llevándonos a una disnea. Ahora bien, una neumonía y un síndrome de distrés respiratorio agudo pueden causar un CIRS y este CIRS puede causar un shock séptico. Toda la fisiopatología se puede empeorar si aumenta aún más la secreción de las células proinflamatorias producidas por la tormenta de citoquinas. Por ende, el estado de hiperinflamación causa un estado de hipercoagulidad, aumentando la producción de coágulos y trombos que se depositan en los vasos del pulmón, empeorando la clínica respiratoria y sistémica. ¿Cómo lo vamos a ver en imágenes? En rayos X vamos a ver consolidados u opacidades bilaterales periféricas. En la TAC lo veremos así. Imagen A, se podrá observar el vidrio despulido y así como se ve en esta imagen, se ve en pacientes con enfermedad leve, sin mucha congestión pulmonar, a diferencia de como lo vemos en la B, C y D. En la B tenemos un engrosamiento septal interlobular, patrón de Crazy-Pavins. En la C, broncograma aéreo y en la D presenta un patrón mixto periférico bilateral asociado con broncograma aéreo. Gracias, Dios los bendiga.